Como cada primer domingo del mes, hoy tomaremos la cena del Señor. Siempre digo que esta es, en mi opinión, la reunión más importante de la iglesia. Entre las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, esta es una, que consiste en reunirnos y comer, en este caso una comida muy frugal, muy sencilla, muy simple. Los elementos que Él utilizó cuando dio esta orden. La cena del Señor no es otra cosa que un recordatorio. Se cumple en obediencia a Él. Y tiene como finalidad que nosotros pensemos en el Señor Jesús, que recordemos la obra del Señor Jesucristo. En el primer servicio yo había dicho que me parecía a veces extraño que el Señor dijera, recuérdenme, tengan memoria de mí, piensen en mí, cuando en verdad no hacerlo para nosotros es imposible. ¿Cómo no pensar en el Señor cada día de nuestras vidas? ¿Cómo no recordar, aún suspirar cada vez que nosotros recordamos lo que ocurrió aquella tarde en esa cruz donde Él murió? Y Él insiste, recuérdenme, que mi obra no caiga en el olvido para ninguno de ustedes, que nadie deje de pensar en lo que yo hice. Constantemente, cada vez que se reúnan, cuando compartan el pan, cuando partan el pan, cuando tomen el vino, recuérdenme. Es lo que nosotros haremos en esta hora. Y ahora predicaré de una forma diferente, o no lo habitual, pero quisiera recordar en esta mañana la obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz, contando la historia del Rey sacrificado. Creo que no es necesario ahondar en detalles ni en explicaciones para decir quién es ese Rey sacrificado. Pues todos nosotros le conocemos y habita en el corazón de la mayor parte de los que estamos reunidos en este lugar. Yo quiero hablar de mi Rey sacrificado, de tu Rey sacrificado. Y al hacerlo, voy a contar mi historia y con toda seguridad contaré también la historia de cada uno de los creyentes que estamos reunidos aquí en este lugar. Así que esa historia, aunque yo la he hecho de modo personal, usted puede tomarla para usted como la historia más hermosa de su vida, lo más hermoso, maravilloso y glorioso que ha ocurrido en su vida, y que nunca ocurrirá nada, ni siquiera parecido. A pesar de que lo haré de una forma diferente, no diré nada acá que sea ficción. Y aunque pudiera parecerlo, lo cierto del caso es que solamente voy a hablar de la Biblia de otra manera. La historia del Rey sacrificado dice de esta manera. Ya viene el Rey. El Rey está en camino. Viene el Rey. Así anunciaban a viva voz aquellos hombres fuertes, vestidos
con ropas de soldados guerreros. El paso de alguien tan importante. Yo era muy joven aún y nunca había visto a ningún rey. Mis padres sí habían llegado a ver uno y me contaban sus experiencias. Ropas reales, túnicas de púrpura, cetros de acacia cubiertos de oro, piedras preciosas en coronas resplandecientes. Pero yo nunca había visto nada parecido. Viene el rey, viene su majestad el rey, va a pasar el rey. Seguían anunciando. Y yo me fui embargando de una emoción que nunca había experimentado. Pregunté por dónde pasaría aquel rey. Creía que era por la misma calle donde lo estaban anunciando, porque esa era la calle principal de aquel humilde pueblo. Pero no era así. Pregunté cómo llegar hasta allí, pero qué extraño. Ese rey pasaría por un camino muy retirado, rumbo a las afueras de la ciudad. Debía darme prisa si quería verlo. Así que tomé un atajo. Un camino corto, pero con muchas dificultades para recorrerlo. Emprendí mi viaje. Atravesé un pequeño campo desierto. Me adentré en un sembradío de maíz a punto de cosechar, con el peligro de ser atrapado como un ladrón. Y comencé a acercarme a las afueras de la ciudad. Llegué a un pequeño valle y allí descansé unos segundos. Me di cuenta de la sangre que corría por mis pies. Algo había cortado mi calzado mientras corría y me había hecho una cortada considerable. Pero no tenía tiempo para limpiarla. ¿Seguiría corriendo o perdería la oportunidad de ver a aquel rey? Comencé a correr y pude ver a lo lejos un promontorio rocoso. Estaba cerca del camino por donde pasaría el rey. Era una pequeña montaña de piedras que tenía la extraña forma de un cráneo o de una calavera. Por allí pasaría aquel rey. Otras personas también se estaban acercando. Procedían de aldeas cercanas. Poco a poco fue concentrándose una multitud. Por fin estaba en la vía donde aquel hombre tan distinguido pasaría. Y yo me encontraba en primera fila. A lo lejos, muy a lo lejos, estaba un grupo de personas apenas visibles. Al principio solo se veía una pequeña nubecita de polvo que se levantaba alrededor de ellos y parecía no avanzar. Pero lentamente comenzaron a detallarse más sus contornos. Allí venía el rey. Todos gritaban enardecidamente y muy pronto le vería cerca de mí. Y fue entonces
cuando sucedió todo aquello que cambió mi vida para siempre. Estando ya el grupo muy cerca y pudiéndose divisar a cada uno de los que avanzaban, descubrí para mi asombro que no venía una carroza, ningún carro para transportar al rey, ningún tipo de guardaespaldas propio de una realeza. Tampoco vi nada parecido a un rey. Así como me lo habían descrito mis padres cuando yo era un niño. Y fue en ese momento cuando vi a aquella persona que tanto me impresionó. No pude ver bien su rostro, porque caminaba con la cabeza hacia abajo. Se veía claramente que venía muy cansado. Se veía sediento. Lo obligaban a caminar. Tenía encima un manto de escarlata, como el que usan los reyes, pero era un manto viejo, tan viejo y usado, que el rojo ahora parecía púrpura. Y en lugar de una corona de oro, tenía sobre su cabeza una corona de espinas que le hacían sangrar profusamente. Su vestimenta no era la de un rey. A todas luces se veía que era un disfraz que le habían puesto. Y toda la multitud que presenciaba aquella escena parecía disfrutar riéndose de aquel hombre en tal situación. Él no puede ser un rey, dije con mucha tristeza, sin darme cuenta. Pero entonces, para mi sorpresa, se acercó un hombre que tenía un cartel escrito que decía lo siguiente: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces me pregunté, ¿será este el rey que estaban anunciando? Yo estaba muy confundido. No lograba entender nada. Además, ese hombre estaba muy ensangrentado. Se veía claramente que le habían torturado recientemente. Para completar mi asombro, un hombre elegantemente vestido dijo señalándolo y mirándome a mí: he aquí el hombre. Como si supiera que yo había hecho un esfuerzo muy grande para ir a conocerlo. ¿Quién era ese hombre tan extraño? Fue entonces cuando algunos se acercaron a él y le saludaron. ¡Saludos, rey! Y le hicieron una reverencia. No entendí por qué alguno le había escupido el rostro. Pensé que era algún enfermo mental el que lo había hecho. Y fue entonces cuando volteó su rostro y pareció mirarme directamente a mí. Me miró a los ojos, me miró al alma. Quedé paralizado al verle. No podía creer lo que estaba viendo. Su rostro estaba ensangrentado. Mi corazón latía con mucha fuerza y entonces mis piernas no resistieron más. Caí de rodillas.
tenía los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Mi boca también estaba abierta y reseca. Entonces di un grito que me salió desde lo más profundo de mi ser y comencé a llorar. Aquel hombre me dijo con voz muy suave y tierna: no llores por mí, llora por ti mismo. No entendí por qué me dijo eso. Me preguntó: ¿por qué viniste hasta este lugar? ¿A quién has venido a ver? Y yo le contesté: ¿cómo sabes que vine solo para conocerte? Él me dijo: antes de que tú vinieras, yo he enviado a buscarte. Entonces recordé a los hombres elegantes que anunciaron a aquel rey en mi pueblo. Y él pareció conocer mis pensamientos. No fueron ellos. Yo mismo te llamé. Yo te conocí antes que ellos te hablaran de mí. Yo estaba verdaderamente confundido. Me dijo: en verdad te conozco desde antes que el mundo fuera creado. Te he escogido, por eso te hice venir. ¿A quién has venido a ver? A un rey, le contesté. ¿Eres tú ese rey? Sí, yo soy ese rey que tú has venido a ver, me contestó él. ¿Y por qué entonces vistes así? ¿Por qué te torturan? ¿Por qué no actúas como un verdadero rey? ¿Por qué no te defiendes haciendo valer tu poder y tu majestad? Y él me dijo: porque ahora, además de rey, soy también un siervo que viene a ofrecer un sacrificio. ¿Un sacrificio?, le pregunté asombrado. Sí, un sacrificio. ¿Quieres acompañarme para que lo hagamos juntos? Y yo no pude negarme. Detrás de aquellos ojos enrojecidos, vi la mirada más pura, más tierna, más santa que yo haya visto jamás. Sin salir de mi asombro, le pregunté por el cordero y por la leña. Le dije: no puedes hacer un sacrificio sin un cordero al cual inmolar y sin leña para el fuego donde habrás de quemarlo. Sí, lo sé, me dijo, pero no te preocupes. Entonces miró a un hombre que caminaba detrás de él y le dijo que me diera la madera a mí para el sacrificio. Aquel hombre cargaba un madero muy grande, madera vieja y reseca. Se veía claramente que se prendería en fuego con mucha facilidad. Era mucha madera. Era muy grande para un sacrificio. Me dijo que la llevara yo. ¿Pero por qué cargas esa madera?, le pregunté. ¿Hay que sacrificar varios corderos? Entonces aquel hombre me contestó: yo no sé nada. Yo solo venía del campo
y unos soldados me obligaron a cargar esta madera. Dejé de mirar a ese hombre y le pregunté al supuesto rey: ¿vas a sacrificar varios corderos? Esta es mucha madera para uno solo. Y él me dijo: no hay muchos corderos. Hay uno solo. Solo uno es suficiente. Solo uno acepta a Dios. Solo uno. Yo seguí sin entender nada. Pero tomé la madera que cargaba aquel hombre y, haciendo un esfuerzo muy grande, porque era muy pesada, decidí seguir al supuesto rey. No tardamos mucho en llegar al destino final. Un lugar algo elevado, una especie de colina. Allí dejamos caer la madera. Y allí me dijo aquel hombre: pronto verás al rey que has venido a ver. Y si decides seguirle, él salvará tu vida para siempre. Cuando me dijo esto último, unos hombres se acercaron, me quitaron la madera que yo cargaba y luego gritaron al campesino que me la había entregado: Simón, trae el madero más largo. Y así armaron una cruz y acostaron en ella al hombre torturado. Me acerqué y le pregunté asombrado: ¿qué haces allí? ¿No vas a ofrecer un sacrificio? Busca el cordero para sacrificarlo y vayámonos rápidamente de aquí. Y él me contestó: yo soy el cordero. Yo soy el sacrificio. Yo soy el único cordero que Dios puede aceptar. El hombre que había escrito el cartel con la frase: este es Jesús, el Rey de los judíos, ordenó que lo clavaran sobre su cabeza en el madero. Y me di cuenta que lo iban a matar. En verdad, él era el rey que iba a ser sacrificado. Entonces vinieron aquellos soldados y le asesinaron. Nunca vi, ni veré, tanto dolor recaer sobre la vida de un solo hombre. Estuve toda esa tarde en ese lugar. Vi todo lo que le hicieron. Lo torturaron. Lloré amargamente como nunca en mi vida, pero él me habló antes de morir. Lo hago por ti, porque te amo. Le escuché decir eso varias veces. Él quería que yo estuviera seguro de ese amor. Él le había ofrecido ese amor a mucha gente, pero esa gente rechazó su amor. Y allí estaba él aquella tarde, su última tarde, su último día, sus últimas horas antes de morir. En el acto de amor más grande de que tenga conocimiento la humanidad. Y allí también estaba yo, dispuesto a recibir todo el amor que él me daba. Pidió que Dios nos perdonase. Y yo sentí
que Dios aceptó esa petición y que el perdón de Dios cubría toda mi vida. Han pasado muchos años desde entonces y nunca olvidaré aquella tarde, ni aquellos ojos, ni aquella voz, ni aquel amor. No olvidaré nunca sus manos traspasadas, amorosas. No olvidaré nunca sus brazos abiertos en aquella cruz hacia mí. Recuerdo todas esas cosas todos los días de mi vida. Y a veces me reúno con personas que también tuvieron esa experiencia para recordarlas junto a ellos. Lo hago porque Él mismo me lo ordenó. Cada vez que lo hacemos, sentimos su presencia entre nosotros. Su presencia es muy real. Él está vivo. Él vive y reina entre su pueblo. Yo le siento caminar entre nosotros. Y muchas veces le siento que está a mi lado y pone sus manos sobre mi cabeza. Yo siento su mirada y mi corazón no se puede contener delante de Él. Mis labios no se cansan de decirle, te amo. Te amo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. También le digo, te necesito cada vez más. No puedo vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti. Solo tú das sentido a mi vida. En verdad, tú eres el rey de mi vida. Aquella era una tarde con una atmósfera muy extraña. En aquel momento, no podría explicar en qué consistía la rareza del aire que me rodeaba. Pero para mí, era un aire muy extraño. Y no solamente el aire era raro, sino también todo el ambiente, la luz. La luz de aquel día era diferente a todas las luces que vi hasta entonces. Y nunca veré una luz como la luz que alumbró mi alma el día que le conocí. Era como una luz dorada. Era como si el sol se hubiera derretido y rayos de oro cayeran sobre la tierra y cayeran sobre mí. Ese fue el día que Cristo, con su sacrificio, salvó mi alma. Ese fue el día que Cristo, con su sacrificio, le salvó el alma a usted también. Y para los que están aquí, que aún no son cristianos, que aún no le han hecho a Él Rey y Señor de sus vidas, les digo lo siguiente. Hoy, para usted, también puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser ese día que, al igual que yo, usted recordará para siempre. Y siendo que esta historia
que ocurrió en mi vida hace un poco más de 50 años, ha sido para mí lo que ha determinado todo el destino mío hasta el día de hoy. Yo quisiera que también pudiera ser para usted la historia que usted pudiera contar con gran sentir en su corazón, sabiendo que Dios le salvó su alma. Y no puedo irme de aquí sin hacer una oración con la intención de que usted en lo más profundo de su corazón pueda repetirla y decir como le dije yo aquel día al Señor: Señor, salva mi alma. Quiero que tú seas el rey de mi corazón. Usted solamente tiene que repetir conmigo estas palabras y luego en su casa usted reflexionará en ellas y ahondará en ellas y comenzará a tener una comunión más profunda con ese rey a quien usted le entregará su vida hoy. Dígale así: Señor Jesús, yo sé que tú eres el rey y al mismo tiempo el sacrificio que vino a la tierra para salvarme. Y yo reconozco que soy pecador, pero no quiero que mi vida se pierda en el infierno. Yo te pido que tú salves mi alma. Perdóname mis pecados. Dame la vida eterna. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy un pobre pecador que necesita que tú le perdones. Te entrego mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Amén.